traumatismos, vimos parte de la anatomía y vamos a platicar ahora en relación a la epistaxis. Entonces esto inclusive ahorita salen, se van aquí al Subway que está aquí enfrente del instituto, si no les gusta se van a las hamburguesas que están ahí a un lado y están justamente ahí comiendo, chacoteando y el chamaco de la mesa de al lado empieza a sangrar la nariz, ¿no? Y lo primero es que les ven a ustedes la bata y pues ahora a ver qué van a hacer, ¿no? Y eso es un poco lo que platicábamos, quizá no son cosas que sean tan rimbombantes como las esclerosis laterales amiotróficas, etcétera, etcétera, pero sí son patologías que vamos a estar viendo todos los días en nuestro servicio social, en nuestro internado y en el quehacer de la vida día a día. Entonces vamos a platicar de la epistaxis. Aquí en este mismo tenor vamos a ver algunas cosas en relación a lo que platicamos ayer de los taponamientos nasales que podríamos usar para priorizar a un paciente con una fractura. ¿Me quieren ir pasando? Pero de cualquier manera ahorita vamos a ver una serie de videos, una serie de cosas que lo van a dejar mucho más claro. Esto que estamos pasando ahorita es una forma muy simplona, muy sencilla de hacer la epistaxis, que son estas serpentinas que son gasas como una agujeta que están enrolladas y nos ayudan para poder hacer el taponamiento de la fosa nasal. Si vamos a hablar de la epistaxis, pues tenemos que recapitular algunas cosas, entre ellas la vasculatura. Hay que recordar que la nariz va a recibir entonces irrigación por los dos sistemas carotídeos, por carótida interna, por carótida externa. La vamos a clasificar, por qué motivos podríamos tener una epistaxis y de qué manera la vamos a tratar. Entonces es muy escandalosa, es muy aparatosa, pero como vamos a ver felizmente, el 90% de las epistaxis las vamos a poder resolver sin ningún problema. 90%. Si volteamos la cifra, quiere decir que va a haber un 10% que van a ser un verdadero dolor de cabeza. De hecho, en este tenor me permito comentarles que cuando estaba yo en la residencia estaba en el R2 y por algún motivo un compañero mío de la carrera no entró inmediatamente a la residencia, entró un año después, entró al mismo sitio donde yo estaba. Entonces un compañero mío estaba en el R1 mientras yo estaba en el R2. Y a este compañero le tocó en una de sus guardias tener una epistaxis posterior que cae precisamente en ese 10% que son muy difíciles de tratar. El paciente casi se choca, tuvo que poner doble vía a chorro, meterle expansores, transfusión, etcétera, etcétera, y salió adelante el paciente. Estuvo hospitalizado ahí en el servicio por varias semanas y finalmente salió. Pero digo, a este compañero le tocó ser el médico de primer contacto de otorrino y resolver primariamente la epistaxis. Pasa como un mes y vuelve a llegar el mismo paciente en la noche, sangrando igual terriblemente, y le vuelve a tocar a este mismo compañero. Volvió a sufrir a más no poder con esta epistaxis. ¿Y qué tan severo habrá sido esto que al día siguiente renunció? Y dijo que esto no era para él. Entonces, con esto simplemente quiero simplificar que algo un 90% de las veces va a ser muy sencillo de resolver, puede ser un verdadero dolor de cabeza. Entonces, nada más recordamos, por la carótida externa dijimos que teníamos entonces a la arteria maxilar, que ya no le decimos maxilar interna, porque precisamente la facial correspondería a una maxilar externa. Entonces la arteria maxilar y la arteria maxilar fundamentalmente nos va a dar la arteria esfenopalatina. Vamos a quedarnos con este algoritmo, arteria carótida externa, maxilar y esfenopalatina. Como pueden ver, evidentemente hay una participación importantísima de muchísimas arterias más. Dentro de ellas pues tenemos las palatinas, las faringias, la nasal posterior, pero insisto, para fines del curso nos vamos a quedar con este algoritmo, carótida externa, maxilar, esfenopalatina. Lo que correspondería a la maxilar externa, que va a ser la facial, también va a contribuir a dar irrigación a la sangre de la nariz. Esto lo hemos platicado ya que hablamos de la anatomía. Y en cuanto al sistema de carótida interna, dijimos que el algoritmo va a ser arteria oftálmica, y de la arteria oftálmica se van a desprender las arterias etmoidal anterior y posterior. Entonces viene la carótida interna, va haciendo su trayecto lateral al seno esfenoidal, va dando diferentes ramificaciones, entre ellas la arteria oftálmica que va dentro del cono orbitario, y de aquí del cono orbitario se desprende la arteria etmoidal posterior, un poco más adelante la arteria etmoidal anterior, que penetran la lámina papirácea, y a través de esa lámina papirácea van a ir a dar irrigación hacia la nariz. Entonces, una vez más, recordamos los dos sistemas carotídeos, externa e interna, que nos van a dar la irrigación a nivel nasal. Como lo mencionamos, son los troncos fundamentales. Cada uno de esos troncos se va subdividiendo en ramitas y finalmente hacen plexos. Entonces vamos a hablar de dos plexos. El primer plexo es el plexo de Kieselbach.
también le dicen plexo de Little. Esto va a depender mucho de en qué parte del mundo se encuentren. Los europeos y los gringos siempre están en ese conflicto. Entonces ya ven ustedes que quien descubrió el virus del SIDA, los europeos dicen que fue Galo y los gringos proponen otra persona, ahorita se me escapa el nombre. Entonces aquí es lo mismo, los europeos le dicen plexo de Kisselbach y los gringos, por llevar la contra, le dicen plexo de Little. La realidad de las cosas es que en prácticamente todo el mundo utilizamos más lo del plexo de Kisselbach. El plexo de Kisselbach entonces va a ser la confluencia de las ramificaciones del sistema que va a dar irrigación hacia la parte anterior de la nariz, entonces por eso vamos a ver involucradas fundamentalmente las arterias etmoidales, anterior y posterior, aquí faltaría agregar también y la posterior, y bueno, evidentemente la esfenopalatina que entra como un tronco fundamental en la parte posterior, también parte de esas ramificaciones van a llegar a esta zona y nos van a dar también participación. Entonces la esfenopalatina también participa, sin embargo, el flujo fundamental va a venir por parte de las arterias etmoidales anteriores y posteriores. Son ramas muy finas que están en la parte anterior de la nariz, entonces estas van a corresponder al 90% de esos sangrados que resolvemos con mucha facilidad, que están ahorita aquí en el subway almorzando y de repente empieza el niño con el sangrado y la mamá le mete la servilleta en la nariz y a los 5 minutos se la quita y ya se paró el sangrado. Un sangrado del plexo de Kisselbach corresponde al 90% de los sangrados. Insisto, el 10% de los restantes van a ser sangrados que van a provenir de la porción posterior de la fosa nasal. Aquí generalmente son troncos mucho más gruesos. Cuando sangran estos troncos, a diferencia de acá, que son vasitos muy finos con ramificaciones terminales, acá son troncos. Estos sangrados sí los van a meter en apuros porque son sangrados que va a costar mucho trabajo cohibir. A esto también recibe un nombre, le decimos plexo de Woodruff. Aquí nos menciona la arteria faríngea y nasal posterior. Aquí juega un papel muy importante también la esfenopalatina, aunque no esté aquí consignado. La esfenopalatina entra como un tronco fundamental en la parte posterior. De hecho, para quien quiera ser muy específico, la esfenopalatina entra a nivel de la cola del cornete medio hacia la nariz. ¿Qué tanto sangra una arteria esfenopalatina? Bueno, les voy a platicar que aquí alguna vez operamos a un paciente de una cirugía de base de cráneo, entramos por la nariz. A los 2 días regresó el paciente con un sangrado, pero importantísimo, se tapó en urgencias, se mandó a su casa. Creo que no había ni salido del instituto cuando volvió a regresar porque a pesar del tapón seguía sangrando. Le pusimos un tapón anterior y un tapón posterior, que ahorita van a ver qué es eso, y a pesar de eso seguía sangrando. Y el paciente inclusive, el paciente se da cuenta, ¿no? Decía me voy a morir, y ya estaba ya arreglando sus cosas. Lo metimos al quirófano y los neurocirujanos estaban preocupados porque pensaban que era la carótida lo que estaba sangrando. Y la realidad de las cosas es que era un sangrado que cuando metíamos nosotros los endoscopios, la fibra óptica, veíamos cómo hacía hasta el flujo y hacía el remolino de cómo salía la sangre con tanta fuerza. Finalmente pudimos identificar que era la esfenopalatina, 2 cauterizadas, se acabó. Entonces, para que vean lo severo que puede ser un sangrado así, inclusive lo podríamos hasta comparar un poquito con la carótida. Entonces recordamos que la nariz es una estructura con una gran vascularidad. Decíamos que los cornetes se congestionan, se ingurgitan para poder cumplir con su función. Ahora no lo mencionamos, pero el septum también se inflama, el septum también tiene esa facilidad de tener grandes vasos sanguíneos y poderse ingurgitar y congestionar. Inclusive por ahí hay quien habla, lo pueden ver en algún texto, del cornete septal, es decir, el septum también funge como un cornete porque también se congestiona y también aumenta su volumen. Y esto nos habla entonces de la gran vasculatura que tiene la nariz, y ya vimos por qué, para poder producir moco, poder calentar el aire y poder expandir superficie. Tanto los vasos sanguíneos que hemos mencionado van hacia el septum como hacia la pared lateral, y de hecho aquí lo que veíamos, viene el tronco de la carótida externa, viene la esfenopalatina, que es un tronco de muy buen tamaño y penetra precisamente a nivel de la cola del cornete medio hacia la nariz. Y entra el tronco completamente y ahí se va ramificando. De ahí que entonces un sangrado de esta arteria va a ser un sangrado mucho muy importante, a diferencia que si tenemos un sangrado de las etmoidales, que generalmente son ramas ya terminales. Aquí vemos todavía el tronco. Esto es una imagen de una endoscopía. Lo que estamos viendo aquí es parte del septum, aquí estamos viendo el piso de la nariz, aquí se asoma tímidamente el cornete, y ven ustedes cómo se ven algunos vasos sanguíneos que están yendo precisamente, algunos vienen del piso, seguramente vienen de las palatinas, hacia el septum, y otros vienen de arriba, que vienen de las arterias etmoidales. Entonces es una estructura muy ricamente vascularizada y que sangra con mucha facilidad. Entonces esto ya lo adelantamos un poco. Las epistaxis las vamos a dividir por
topografía fundamentalmente en dos grandes rubros, epistaxis anterior y epistaxis posterior. Y como dijimos, también por estadística, la epistaxis anterior corresponde a cerca del 90% de los sangrados que vamos a ver en la nariz y la epistaxis posterior al 10%. Este 90% lo vamos a ver que depende del plexo de Kisselbach. Le dijimos que eran fundamentalmente las arterias etmoidales anterior y posterior, son ramas terminales. La esfenopalatina contribuye también con algunas ramas. Esto ya dijimos, se controla muy bien con un taponamiento anterior, es decir, el niñito que le pone la mamá la servilleta en la nariz y se controla el sangrado. Y lo vamos a ver fundamentalmente en pacientes jóvenes. Por otra parte tenemos la epistaxis posterior, que dijimos que representa el 10%. Este viene por el plexo de Woodruff, que dijimos que este fundamentalmente va a tener participación por esos troncos gruesos de la esfenopalatina. Lo vamos a ver generalmente en pacientes mayores y este no se controla con facilidad aplicando simplemente un tapón o haciendo un poco de compresión. Y bueno, para la clasificación existe este otro término que es la epistaxis refractaria, que es aquella donde tenemos un paciente que a pesar de tener un taponamiento anterior y posterior sigue sangrando, como este caso que les comentaba de esta paciente que había inquietud que pudiera ser la carótida y que finalmente fue la esfenopalatina, o aquel paciente que lo hospitalizamos, le damos tratamiento con el taponamiento para hacer esa compresión mecánica, no está sangrando y le quitamos los tapones y otra vez empieza a sangrar. Creo que lo importante de esto es que las epistaxis refractarias, pues entonces se podrán imaginar que son todavía un dolor de cabeza mucho más grande y que entonces aquí tendremos que considerar otro tipo de tratamientos como van a ver a continuación. Ahora, ¿por qué se puede producir una epistaxis? Ya vimos que hay un alto flujo vascular, pero bueno, evidentemente tiene que haber un disparador que sea el que favorezca que empiecen a sangrar estos vasos. Entonces igualmente lo podemos dividir en rubros, uno de ellos será la presencia de factores locales versus factores sistémicos, ¿no? Entonces dentro de los factores locales vamos a hablar de la inflamación. ¿Qué es esto de vasomotor? Vasomotor es lo que platicábamos, que en la mañana llegamos todos aquí al instituto, están acá en estas aulas que están medias frías y llegan a las 6, 7 de la mañana porque vienen con mucho ánimo de aprender y entonces está haciendo mucho frío y están todos moqueando, ¿no? Es una respuesta al frío, entonces esa respuesta al frío se conoce como una respuesta vasomotora, es decir, el trigémino identifica que hay un clima frío, manda una señal al tallo cerebral, el tallo cerebral a través del sistema nervioso parasimpático, lo que hace es, el sistema nervioso autónomo lo que hace es mandar una respuesta para congestión de la nariz, entonces empezamos con el moco y con el flujo. A diferencia de las rinitis alérgicas, que ya platicaremos también, que son aquellas donde hay un antígeno específico, y entonces serán personas que cuando pasa el gato, luego empiezan a estornudar, empiezan a moquear y a tallarse la nariz. Y evidentemente también los procesos infecciosos van a tener una participación. Entonces todo aquello que genere inflamación, ya sea por una respuesta inespecífica, por respuestas a antígenos específicos o por un proceso infeccioso, nos puede dar también un problema de sangrado. ¿Por qué? Porque en el aumento de la vasculatura, si hay inflamación, también los vasos se hacen friables por esta misma inflamación y esto puede favorecer que haya el sangrado. ¿Qué otros factores locales? En los niños y los pacientes psiquiátricos, picarse la nariz o introducirse objetos extraños, los niños andan jugando. Por ahí hay una caricatura de los Simpson que Homero se metía crayolas y al final se le quedan en el cerebro. Se vuelve tonto. Entonces, paciente psiquiátrico con cuerpos extraños, ¿no? Todos los niños, picarse la nariz, los cuerpos extraños. Bueno, aquí dice estornudos, esas personas que estornudan así como parece que están gritando ¡Shah! Que voltea medio mundo a ver. Medio ¿no? estadio, ¿no? Medio estadio. Las fracturas, lo vimos ayer, si me dan un puñetazo en la nariz, pues evidentemente eso puede desgarrar la mucosa y favorecer un sangrado. La intubación nasal, recuerden que hay pacientes que en algunas ocasiones no se pueden intubar por vía oral y entonces es necesario meter el tubo por vía transnasal. Cuando hablemos de las traqueotomías les voy a comentar una anécdota de ese tema. Entonces cualquier cosa que metamos por la nariz, lo que decíamos en otra clase, ¿no? Si ustedes quieren meter una sonda o algo y la quieren dirigir hacia arriba, vamos a picar el cornete, vamos a picar el septum y lo único que vamos a hacer es que sangre. Entonces siempre todo tiene que entrar paralelo al piso de la fosa nasal. Ahora cualquier cosa que metamos, vamos a suponer, vamos a meter una sonda y la metemos perfectamente bien, no tengo ningún problema, entra perfecto. Pero es un cuerpo extraño, entonces el cuerpo extraño va a acumular moco, va a hacer costra, va a irritar el septum, va a irritar los cornetes, entonces por ende fácilmente puede hacer que sangre. Y bueno, aquí habla también de barotrauma, eso también en los buzos que entran a inmersiones a gran profundidad y después
no van haciendo compensaciones de presión, pueden tener también sangrado. No solamente, todos estamos acostumbrados a oír de problemas del oído, no solamente eso, sino también problemas a nivel nasal. Entonces, cuando los niños se andan picando y metiendo cosas a la nariz, favorece una irritación local y puede producir sangrado. ¿Qué otros factores locales? Cualquier cirugía que hagamos, un paciente que tiene una septoplastía, que fue sometido a una rino o alguna cosa infecciosa en senos paranasales, pues evidentemente la manipulación quirúrgica también puede favorecer que posteriormente pueda haber sangrado. De hecho, cuando hablamos de cirugía, hablamos de sangrados transoperatorios, hablamos de sangrados inmediatos, hablamos de sangrados mediatos y hablamos de sangrados tardíos. Un paciente posoperado de una septoplastía puede sangrar inclusive entre los primeros 15 días posoperatorios. ¿Qué otro factor local? Tumores. Los tumores, como también lo veremos en el apartado de neoplasias, cuando platiquemos de ese tema, son muy inespecíficos en cuanto a sus manifestaciones clínicas, pero prácticamente todos coinciden en la presencia de sangrado. Ahora también la intención del curso no es que sean ustedes expertos en estesioneuroblastomas y cuál es la diferencia, cuáles son los marcadores histopatológicos que se usan para definir una especie de linfoma, ¿no? Pero creo que aquí vale la pena tomarnos unos minutos para hablar de la primera entidad, el nasonquiofibroma juvenil. También lo vamos a ver cuando platiquemos de los tumores, pero el nasonquiofibroma juvenil es un tumor que nace a nivel de las juanas. Se observa en varones, en las mujeres no hay reportes, de hecho esto está mediado por cuestiones hormonales. Generalmente estos tumores son silentes hasta la adolescencia, cuando estos niños entran a la pubertad, y en la pubertad es cuando por la misma activación hormonal el tumor tiene una actividad muy importante y se va a manifestar por sangrado. Pero entonces tenemos adolescentes, 13, 14 años, hombres, que empiezan con sangrados nasales, no gotitas, se vacían estos escuincles por la nariz. Hay que pensar en la posibilidad de un nasonquiofibroma. Entonces ya lo platicaremos cuando hablemos de los tumores, pero eso tenganlo en mente. Entonces los tumores también pueden favorecer sangrado, sea cual sea su estilo. ¿Qué otros factores locales? Pues por ejemplo, aire frío y seco. Si estamos aquí en el invierno, no ha llovido, estamos reseca la temperatura, eso, y aunado a temperatura fría, nos va a hacer que sangremos. O si estamos en algún lugar donde hay aire acondicionado prendido, perdón, de nuestro fibroma, ¿se controla con taponamiento? Vamos a platicar cuando veamos las neoplasias, vamos a ver varios casos. Si están en un centro comercial o una oficina y está prendido el aire acondicionado, todo lo que da, pues evidentemente eso nos reseca y les puede hacer sangrar. Calor seco, pues si se van a Monterrey en pleno verano, pues vamos a ver si no sangran, ¿no? Las puntas de oxígeno, el mismo oxígeno per se es muy irritante. Las puntas de oxígeno, si no se les agrega un humidificador, el mismo oxígeno favorece la resequedad y el sangrado. Anormalidades anatómicas, aquí estamos viendo un cornete, aquí estamos viendo el septum, y este septum, dijimos que el Bomer funcionaba como un riel sobre el cual se anclaba la porción cartilaginosa y la porción ósea del septum. En algunas personas, esta porción cartilaginosa ósea, al momento de anclarse sobre el Bomer, en lugar de hacerlo así, se desvía. Entonces hacemos una luxación, aquí pueden ver cómo está desviado precisamente el cartílago, acá abajo está el Bomer, y en lugar de estar justo sobre esto, está haciendo esto, y vemos cómo se está impactando directamente sobre el cornete, y bueno, evidentemente esta es una zona que está expuesta a que el aire le esté golpeando, se reseca y sangra con facilidad. La formación de costras, en cualquier paciente que tenga algún proceso infeccioso como la granulomatosis, y vamos a ver que hay una entidad que se llama rinitis atrófica, es decir, los ancianos, así como dejan de producir secreción sebácea en la piel, en el cabello, y se empieza a resecar mucho la piel y el cabello, la nariz también. Factores sistémicos. ¿Qué factores sistémicos nos pueden producir un sangrado? Bueno, pues fundamentalmente las coagulopatías. Y dentro de estas pues tenemos la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand, pacientes hepatópatas, pacientes que han hecho consumo importante de alcohol y tienen ya una hepatopatía. Si el hígado no está funcionando bien, no se producen los factores de coagulación. Los diabéticos, así como el diabético tiene glucosilación de proteínas, pues también va a tener glucosilación de los factores de coagulación. Y finalmente los hipertensos, un hipertenso que no esté bien controlado. Generalmente los hipertensos lo que hacen son picos, de repente está con la presión, hace un picote, le sube 210, 170 y vuelve a bajar la presión, y en ese pico, pues si no se le revienta un vaso en el cerebro, pues se le revienta en la nariz y entonces empieza con el sangrado. ¿Qué otros factores sistémicos? Pues existen entidades donde hay alteraciones de los vasos sanguíneos, como son las hemangiectasias hemorrágicas hereditarias,
puntualmente la enfermedad de Osler-Weber-Rendu, y entonces son pacientes donde la capa elástica y la capa de músculo liso de los vasos sanguíneos son muy endebles y sangran con facilidad y hacen estas petequias. Por ejemplo, aquí se ven muchos pacientes que tienen Osler-Weber-Rendu y que tienen telangiectasias a nivel cerebral y que presentan sangrados. Entonces, para que podamos a veces confirmar estos procesos, a veces mandan a estos pacientes con nosotros para que hagamos una endoscopía de la vía respiratoria y si identificamos las telangiectasias, pues entonces ahí confirmamos el diagnóstico y estos pacientes pues, tendrán que llevar ciertas precauciones. Ahora, ¿qué otros factores sistémicos? Pues las infecciones, también infecciones sistémicas, la tuberculosis, que aunque pareciera que está controlada, la realidad de las cosas es que no, en un país como el nuestro es una zona endémica para tuberculosis. Ustedes son población de riesgo, somos población de riesgo, entonces se hacen su radiografía simple del pulmón, ahí van a tener su nódulo de Gone, y bueno, aquí la vemos que hay mucha reactivación en los casos de inmunodeficiencia. ¿Cuál es la causa número 1 de inmunodeficiencia en nuestro país? ¿Qué? ¿Perdón? ¿La diabetes? No. ¿Qué dice? La causa número 1 de inmunodeficiencia en nuestro país. VIH. Diabetes, VIH, desnutrición. La desnutrición y ahí seguirá peleándose en esa carrera con el VIH y la diabetes. La sífilis. Ustedes pensarán que la sífilis ya no existe. Pues están equivocados. Sí existe. De hecho, nosotros estamos haciendo un protocolo en el departamento para identificar sífilis ótica. Cuando lo propusieron los residentes dije, está muy bien, vamos a evaluarlo. Y la verdad es que estoy extraordinariamente sorprendido porque están saliendo infinidad de casos positivos, solo pensé que fuera a haber tantos y están saliendo muchos. Las granulomatosis, ya platicaremos de ellos, son enfermedades infecciosas de la línea media, son pacientes que se terriblemente de costra, sangran con mucha facilidad, y bueno, todo esto se engloba ya en este apartado de enfermedad granulomatosa de la línea media. Vamos a ver con más calma más adelante. Bueno, esto es nada más repetir los pacientes que tienen problemas de coagulación, que pueden ser coagulopatías primarias, como la hemofilia, von Willebrand, trombocitopenia, policitemia vera. Secundarias, uremia, alcoholismo, hepatopatías, leucemias, mielomas, anemias, anemia plástica, la púrpura trombocitopénica, y bueno, aquellos que están bajo una coagulopatía química inducida, que utilizan cumarina, heparina, inhibidores de la ciclooxigenasa y la aspirina como tal. La aspirina inhibe la agregación plaquetaria. En este tenor, pues bueno, les platico que en alguna ocasión, era yo residente de segundo año de otorrino, me llega un niño de 6 años con una hemofilia tipo A y enfermedad de von Willebrand, es decir, tiene las dos coagulopatías y llega sangrando de la nariz. Y me dicen que lo atienda, empiezo a ver la consulta, le pongo un taponamiento, primero le pongo con gel FUAM, ahorita vamos a ver qué es el gel FUAM, no para, sigue sangrando. Le pongo una gasa chiquita, no para, sigue sangrando, le tengo que poner el taponamiento de gasa en los dos lados, el niño seguía sangrando, un niño de 6 años, pues imagínense una pirinola así, con un volumen permisible de sangrado muy bajo, entonces yo estaba muy angustiado y de urgencias me estaban grita que ya vacurara porque lo iban a bajar para hacer una féresis de productos de coagulación, pero evidentemente necesitaban que dejara de sangrar. Ya por fin le logro inhibir el sangrado, le pongo una férula, ya lo estoy mandando a urgencias. Y me dice el niño, ahora sí me asusté, digo, un niño de 6 años con una coagulopatía, pues conocía todos los servicios de urgencias de todo el país, ¿no? Y entonces me dice, ahora sí me asusté, tanto me asusté que hasta me sudaron las pompis. Y la realidad de las cosas es que yo no le dije al niño, pero a mí también. Entonces, en base a la... podemos ver una relación que existe entre la etiología y la edad. En los niños, pues vamos a ver que generalmente va a predominar la presencia de cuerpos extraños o la manipulación de la nariz. En los adultos jóvenes va a ser el trauma, en los adultos generalmente van a ser tumores, y en los ancianos, pues enfermedades crónico-degenerativas. Aquí está marcada la hipertensión, pero podemos agregar la diabetes y otro tipo de entidades. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial? El manejo inicial va a ser siempre el ABC, ¿no? De la vía aérea. Si viene un paciente que estuvo involucrado en un accidente automovilístico y viene sangrando de la nariz, y pues evidentemente habrá que ver primero si no tiene ruptura de órganos, si no tiene fractura de huesos largos, si no tiene alguna otra cosa, es decir, siempre la veces si está respirando, si está consciente, cómo están los volúmenes circulatorios. Evidentemente cuando es una epistaxis aislada, pues bueno, casi siempre el paciente viene por su propio pie y pues se viene agarrando la nariz, ¿no?
Si nos permite la severidad del sangrado, vamos a hacer una historia médica, es decir, si es diabético, si es hipertenso, si utiliza algún medicamento, si se pegó, cómo se pegó. Evidentemente, si viene chorreando así sangre, pues, lo primero que tenemos que hacer es actuar, ¿no? Y ya después lo interrogamos. Vamos a tomar los signos vitales para ver que esté en buenas condiciones, que no vaya a ser que sí haya tenido una pérdida muy importante de sangre, que pudiera llegar a requerir un manejo intravenoso. Entonces le ponemos una solución y empezamos a dejar que se refleje el paciente. Si tenemos la posibilidad, estamos en un lugar, en el internado, y tenemos un laboratorio, pues bueno, tomamos en lo que lo canalizamos, le tomamos una muestra de sangre y la mandamos para que nos digan cómo están los factores de la coagulación, cómo está la biometría hemática, y empezamos nuestro examen físico. Evidentemente, si estamos en el pueblo, en el servicio social, si tenemos la fortuna de tener una enfermera, pues que nos ayude localizando, tomar los signos, y si no, pues nosotros ahí nos apuramos para aplicarlo y ponerlo en una solución, si es que requiriera el tratamiento de repletar por vía intravenosa. Entonces, si es un hipertenso, pues evidentemente en la medida en la que no controlemos la hipertensión, pues va a seguir sangrando. Si es como el niño que tiene una coagulopatía, pues en la medida en la que no reciba los factores de transferencia de las féresis, pues no va a mejorar tampoco. Dejando todo eso aparte, un paciente que empezó con un sangrado, está en su casa, una señora de 50 años, no se conoce enferma de nada, empezó con el sangrado y llega con nosotros y sí trae un sangrado pues, bastante profuso. Viene con su pañuelo así todo embarrado de sangre. Entonces lo primero va a ser ponerle un vasoconstrictor, un descongestivo. Entonces ahí alguien preguntaba que cuál es el vasoconstrictor que podemos usar. Pues generalmente las solinas son las que están más fácilmente disponibles en el mercado. De las solinas hay varios medicamentos y de estos la oximetazolina es la más frecuente y esto pues hasta en la tele lo han visto, el Afrin, ¿no? Entonces es una oximetazolina, la familia de las solinas. El Afrin es una marca muy disponible, pero digo, no es comercial ni nada, hay muchas otras, Gotinal, Yadin, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces agarramos un algodón, lo impregnamos muy bien del vasoconstrictor, le metemos el algodón a la paciente de los dos lados de la fosa nasal, eso nos va a permitir hacer una compresión mecánica, el algodón finalmente va a comprimir el vaso sanguíneo y nos va a permitir hacer también un efecto químico por el medicamento. Entonces en ese inter, pues bueno, ahora sí ya le preguntamos cómo está, qué pasó, le tomamos los signos, vemos si requiere canalizarlo, como que el hacer la compresión mecánica con el medicamento nos puede dar ganar ese tiempo, ¿no? Quitamos los algodones, en la gran mayoría de las circunstancias vamos a ver que con eso ya para el sangrado, ya no está sangrando. En otras instancias quitamos el algodón y lo que vamos a ver es que hay un punto en el septum que está chorreando, está escurriendo la gotita de sangre. Entonces ahí lo que podríamos hacer en zonas muy específicas, en lugares que podemos determinar muy bien, ubicar muy bien, podemos hacer una cauterización. La cauterización finalmente no es otra cosa más que quemar ese epitelio para que cicatrice y deje de sangrar, ¿no? La podemos hacer de dos formas, una cauterización química con nitrato de plata, o la podemos hacer una cauterización eléctrica con un cauterio monopolar o con un cauterio bipolar. En las dos circunstancias esto duele, porque finalmente vamos a quemar químicamente, vamos a quemar eléctricamente, entonces duele. Lo que generalmente nosotros hacemos es que a la hora que le ponemos el algodón con el vasoconstrictor, pues le damos unas rociaditas de gilocaína para que de una vez le vaya haciendo efecto, y si hay necesidad de manipular la nariz con una cauterización, pues ya preparamos esto. Lo más frecuente es la cauterización química con el nitrato de plata. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil poder obtener esto en una farmacia especializada que el que podamos decir que en urgencias tenemos un cauterio disponible para nosotros, ¿no? Porque los cauterios están guardados bajo llave en los quirófanos, ¿no? El nitrato de plata, por la combinación, se considera un precursor de la pólvora, entonces no entra con tanta facilidad al país. En Estados Unidos ahorita van a ver unos dispositivos muy sencillos, aquí no entran con tanta facilidad, aquí lo podemos encontrar en su forma de cristal y lo tenemos que hacer nosotros. Entonces en un departamento